Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Una emisión propulsada desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, la central de creación sonora de la factoría de Subterfuge Radio. Hoy recibimos a otra leyenda de la independencia madrileña, menos mediática que otros compañeros de promoción, pero con un talante más personalizado e incluso familiar, que le ha llevado a cumplir la friolera de 40 años bajo el epígrafe de Discos Lollipop. Una eminencia en historia de la música patria, un disco duro humano de datos concretos que hacen de nuestro invitado de hoy un tipo más que peculiar. Todo un placer recibir hoy en Simpatía por la Industria Musical a la palabra, el testimonio y la experiencia del siempre necesario Miguel Ángel Sánchez. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias, Carlos, por invitarme. Nada, un auténtico placer. Como digo, ya sabes que aquí somos muy fan de la industria musical, pero sobre todo somos fans de la independencia dentro de la industria musical. Y tú eres una pieza, más que clave. Así que nada, un placer de verdad tenerte y que repasemos esta historia que no deja de ser otra historia apasionante de resistencia ante las majors y que nos lleva el día de hoy. Y de resistencia ante las situaciones que hemos vivido. Porque hemos sobrevivido a 3 quiebras. Sí, eso leyendo un poco tu biografía, la verdad es que también te ayuda a comprender muchas cosas. Pero bueno, hablaremos ahora incluso de esas fases de letargo para recuperarte. Bueno, hablaba de esa cualidad que tienes de atesorar datos, no todos necesariamente útiles, pero sí de muchos de valor histórico, ¿no? ¿Siempre te interesó en la arqueología musical asociada al fonograma? ¿De dónde viene esa pasión? A mí me viene desde pequeño. O sea, yo tengo una hermana que tiene 9 años más que yo. Entonces yo cuando tenía 6, 7 años, mi hermana ya estaba en plena adolescencia y tenía su maleta de discos y los vinilos y organizaba guateques y el enano era el que ponía los discos. Entonces yo me crié rodeado de Archies, Pacific Sun Electric y todos los singles de la época. Y entonces yo empecé a valorar esas piezas esas piezas que yo tocaba con las manos. O sea, yo soy un fan de lo tangible. Soy un hipercoleccionista y por eso tengo comprados 3 trasteros, porque ya no me caben en casa. Entonces mi matrimonio tenía que decidir entre tener trasteros o el matrimonio en sí. Entonces yo siempre me ha gustado cogerme el disco, leérmelo por detrás, quién canta, quién toca, este productor. De repente descubres un tal José Luis de Carlos y resulta que hay 3 discos que he producido por el mismo José Luis de Carlos que suenan igual y que tienen un toque común. Y vas empezando a ahondar y todo eso hasta que de repente todo se une y dices, bueno, es que detrás de cada disco hay unas productoras que se dedican no solamente a prensar discos, sino a crear sonidos, que hay productores, que hay músicos, que hay diseñadores, que hay fotógrafos, y empiezas a investigar en la intrahistoria de lo que se esconde detrás de un disco. Bueno, pero ya, por ejemplo, a mí, que sabes que compartimos esa pasión por esa arqueología, pero bueno, que la tuya llega a ser ya realmente faraónica, en el sentido de que, tú me acuerdo que hay veces que te pido referencias para historias que estaba preparando y me hablas pues hasta de los discos de cera, ¿no? Que se fabricaban en la calle Barquillo, ¿no? Bueno, es que la primera discográfica que hubo establecida en Madrid está muy cerquita de vuestros estudios, en la calle Barquillo 3. Eran 2 socios, Huygens y Acosta, que van a una exposición universal, descubren el disco del cilindro de cera y lo traen a España y realizan las primeras grabaciones fonográficas, primero como demostración y luego ya como empresa, justo ahí, en la calle Barquillo 3. Ahí estuvo el primer... La calle del sonido, la tenemos aquí cerca. Bueno, desgraciadamente ha perdido ya ese encanto. Sí, ahora es calle de la moda. Sí, de la moda, de las galerías. Hombre, la calle está en un punto estupendo, pero la verdad es que ese encanto que tenía antes, incluso con Discos Salguero, ¿no? Sí, Discos Salguero que tenía esa y la calle Salud, lo que luego fue Discos Melocotón. Sí. También estaba allí. El otro día me compré en el rastro un single de Augusto Alguero que era solo para clientes de Discos de Alguero de la calle Barquillo. Yo tengo 6 o 7 de esos discos que es un piano, va cambiando el color de la portada. Exactamente. Nosotros que compartimos el gusto por los instrumentales. Totalmente. Bueno, y teniendo un universo musical como el tuyo, que luego veremos que va desde el pop al country pasando por ABBA, ¿cuáles son tus primeros discos? ¿Dónde los comprabas? Los primeros discos, ¿dónde los compraba? Pues te cuento. Había una tienda camino del colegio en Cuatro Caminos, en el mercado, dentro de lo que era el mercado de San Antonio, que se llamaba Discos MF.
Ajá, sí. que había como varias en Madrid. Había una en Gaztambide, otra en la Elipa y tal. Y luego, y en Estrecho. Y entonces yo entraba en Discos MF y me ponía a mirar los cajones. Entonces primero miraba las novedades, pero luego siempre te ibas a un sitio donde había 3 LPs a 1000 pesetas. Y entonces te ponías ahí y de repente pues te comprabas cosas y tal. Y luego en Radio Feimar, que estaba en Cuatro Caminos, que también es que era ahí donde paraba el Que autobús. estaba en la Glorieta. Lo que ahora es una hamburguesería. Sí, pero bueno, me acuerdo, joder, yo me acuerdo de comprar ya en su decadencia. Sí. Pero en el sótano de Radio Feimar tenían sección de discos, porque los discos, cuando no había tiendas de discos, se vendían en las tiendas de electrodomésticos. Sí. Vamos, yo ahí pesqué, además, en la última época que todas las tiendas de electrodomésticos tenían esos últimos cajones, ahí pesqué cosas muy interesantes. Sí. Y MF, digo, por hacer un poco de historia, que sé que te gusta, creo que el que lo montó luego fue parte de Arnedo, es decir, si no me equivoco, los hermanos Moreno, Miguel Ángel y su hermano, que fueron parte activa de Madrid Rock y de Arnedo, provenían de MF, que también a su vez, como a los Arnedo, creo venían del Rastro. Venían del Rastro, como mucha gente. O sea, Tony Martín Discos tenía puesto en el Rastro, Pepe Metralleta tenía puesto en el Rastro. O sea, todos convergíamos en el Rastro. Yo sigo yendo al Rastro. O sea, yo no puedo perder, no puedo dejar de ir al Rastro. La Plaza del Campillo Nuevo es impepinable. Y bueno, y mi mujer dice que la señora de la plaza de arriba hay una plaza arriba subiendo la cuesta, que había una señora mayor que nosotros nos íbamos envejeciendo y ella se conservaba como si siguiera teniendo los mismos 80 años que cuando yo tenía 14 y seguía viniendo singles. Yo ahí he encontrado singles increíbles a 100 pesetas. Bueno, la longevidad de muchos de los vendedores del Rastro, que ya sabes que yo soy también muy aficionado, todos los fines de semana, yo creo que va muy asociada también al tener que subir, ir, mira, el río bajo, mirar arriba, que realmente ya sabes unas cuestas importantes. Bueno, estudias como todos, como el 90% de la gente que estudió carreras que ha visitado este programa y que se han dedicado a la industria, estudias una carrera que no tiene nada que ver ni con la empresa ni con la música. No. La verdad es que después de acabar los estudios normales, me apunto a un estudio de grado, acabo de alineación y me pongo a trabajar en restauración de bienes culturales. O sea, yo durante lo que me da de comer, porque lamentablemente la música nunca me ha terminado de dar de comer, me ha ayudado a vivir, pero no. Yo soy técnico de restauración de monumentos en el Ministerio de Cultura. Que es lo que me ayuda es mi modo de vida. Lo que pasa es que como yo soy muy ladino, he sido lo suficientemente puñetero como para que cuando se creó el Plan Nacional del Siglo XX en el Ministerio, propuse que uno de los nuevos bienes que había que proteger era la grabación sonora, y entonces hicimos una incorporación de lo que es la protección del patrimonio sonoro grabado, y de ahí surgió un seminario sobre protección de patrimonio sonoro organizado por el Ministerio de Cultura, que ha sido el embrión para movilizar cosas en ILENAEM para que poquito a poco se vaya teniendo en cuenta el valor de la grabación sonora, no solamente como soporte físico, que es el patrimonio material, sino el patrimonio inmaterial, porque una misma grabación puede estar en 6 o en 7 soportes distintos, pero el patrimonio inmaterial, la grabación original, es uno. Claro. Entonces hay que proteger no solamente el mejor soporte en el mejor estado, sino la digitalización para que el contenido inmaterial, que es en realidad el patrimonio auténtico, quede protegido de alguna manera contra los avatares del deterioro de la tecnología. Joder, me has dejado estupefacto. Mira, me voy a saltar incluso la siguiente pregunta, porque quiero... ¿Cuánto, tú que eres un estudioso, cuánto patrimonio sonoro crees que se ha podido perder? O sea, muchísimo. ¿No? Te puedo decir que todas las grabaciones anteriores a la Guerra Civil, no todas, quiero decir, no hay grabaciones madre, o sea, no hay matrices, hay copias, muchas de ellas deterioradas por el tiempo. Y luego tenemos un problema muy importante que es la obsolescencia tecnológica. No hay interfaces mecánicas para la reproducción de esos sonidos. Claro. O sea, la Biblioteca Nacional ha tenido que subcontratar a un estudio de grabación para poder realizar la digitalización de su colección de pizarras, porque no tienen una interfaz técnica para poder hacerlo. Por eso es una de las propuestas que yo estoy intentando mover en el Instituto del Patrimonio, es que se cree un gabinete de recuperación de sonido
que sea público para que todos los entes públicos puedan coger sus archivos, no depender de empresas, sino que haya un Instituto del Patrimonio que digitalice y dé servicio a todos esos centros culturales que tienen archivos y no los pueden digitalizar. Qué bueno. Bueno, vamos a Lollipop. Que es la madre del cordero. Es la madre del cordero. De hecho, para mí eres Miguel Ángel Lollipop. Lo de Sánchez eso es como yo soy Carlos Subterfuge para mucha gente, tú eres Miguel Ángel Lollipop. Y aparte, como Miguel Ángel Sánchez, no hay más de uno en la industria. Bueno, yo sabía que tú no estuviste desde el principio, ¿no? Pero tenía mis dudas, te pedí una bio, no me la mandaste, me mandaste una bio de LinkedIn y esta mañana has tenido a bien mandarme tal y he descubierto cosas tal y eso, ¿no? Entonces, ¿cómo surge Lollipop? ¿No? Creo que es una compañía que montan Juan Carlos Damián y Emiliano Cubillo. No, te cuento más o menos. El origen está en un fanzine, vale, como muchas cosas de esa época. Hay un fanzine que se llama Revista de la Música, que surge justo al acabar Premamá. O sea, estoy hablando de las postrimerías del rollo con 2 R's. Entonces, Revista de la Música que parte después de disociarse la Cochu, y es un fanzine muy ecléctico donde hay artículos de música clásica, artículos de pop, artículos de rock. Y entonces llega un momento en que eso no funciona porque los poperos no se llevan bien con los rockeros no se llevan bien con los de clásica. Duró 3 números. Y entonces la parte más pop deciden crear un fanzine de pop que se llama Lollipop, lógicamente. Y entonces el subtítulo del fanzine era We Wanna Be Rich. Queremos ser ricos. Lo cual fue una estupidez porque no lo logramos. Entonces, en el fanzine se hace una entrevista al fundador de Mute Records, se hace una entrevista al Aviador Draw, se hace una entrevista a los Nikis. Y los Nikis, el equipo del fanzine eran los hermanos Mesonero, Javier y Eduardo Mesonero, Juan Carlos Damián y Fernando Cabello, que era el saxo de los Nikis, tocaba con los Nikis cuando los Nikis hacían algo de ska, y su hermano Rafa Cabello era el batería de los Nikis. Todo esto que lleva a que cuando los Nikis deciden grabar un disco y no logran despertar el interés de ninguna compañía, pues vamos a hacerlo nosotros. Problema, vas a Hacienda y te dicen que tienes que hacerte una licencia fiscal. Sí. Vas a no sé dónde y te dicen que tienes que pagar derechos de SGAE. Es todo un entramado que mientras Juan Carlos se pone a intentar descubrir cómo se hace eso de hacer discos, pues ante la prisa se encarga una primera tirada del primer disco de los Nikis a un sello que hacía discos en encargo que se llamaba Tic Tac, de Pamplona, que estaba en Pamplona, que nos lo había comentado se lo había comentado Yayo Aparicio de la Vía Láctea. Sí. Ya habían sacado, yo creo, el de Bob Destiny, con Clavel y Jazmín. Sí, sí. Entonces, Tic Tac hace el primer prensaje de los 2 primeros EPs de los Nikis. Y una vez se logra la licencia fiscal, el alta SGAE y todo esto, se vuelven a reeditar, pero como no queríamos, como los primeros discos no se quería que fueran distintos a los primeros, porque los primeros se regalaron en conciertos, se cambiaron las portadas. Y entonces por eso hay unas ediciones en blanco y negro, editado por Tic Tac, que fueron un regalo en un concierto en el Chaminade y en otro concierto, y los discos que sí que salieron a la venta, que son el rojo y el amarillo, ya con la marca Lollipop. Y Lollipop arranca como una inmediata necesidad de que los discos de los amigos tuvieran posibilidades de ser editados, porque no había manera de posibilitar. Era lo mismo que le pasó al Aviador Draw, que no encontraba quien editara sus discos, y lo mismo que le pasó a Esclarecidos, que no encontraban quien les pasó. En realidad todo surge de la sensación de urgencia que había de publicar unas propuestas musicales y que no había cabida en la industria que existía para publicarlas. Sí, no, totalmente. Yo también el primer disco que hago de un grupo que se llama Los Imposibles, porque eran mis amigos, y es como, oye, ya que tienes un fanzine, ¿por qué no haces un disco? Y dije, pues si te fijas es lo mismo. Totalmente. Es lo mismo, es Aviador Draw, Esclarecidos, Gasa, Nikis, Lollipop. Siempre hay una sensación de que si nadie nos escucha, vamos a hacer ruido. Sí, totalmente. Bueno, y luego está la primera referencia como tal, que es el single de Metallica, ¿no? Pero porque llega antes de fábrica. O sea, no porque porque como todavía quedaban copias de lo de Tic Tac. Sí. Entonces, Fernando Cabello era el saxo de Metallica. Aparte de tocar con los Nikis, era el saxo de Metallica. Entonces, sale el disco de Metallica porque todavía quedaban copias de lo de Tic Tac. Cuando se acaban lo de Tic Tac, por eso salen el 002 y el 003, son las reediciones. En realidad son reediciones, no son las primeras ediciones. Son reediciones de los discos de Tic Tac, con distinta portada. Pero entre medias se cuela Metallica
que es la primera reedición Lollipop 0001, pero la fecha de grabación de los discos de los Nikis es bastante anterior. ¿Y dónde se fabrica, por ejemplo, Metallica? Metallica en Iberofón. En Iberofón. En Iberofón. Nosotros fuimos con la licencia fiscal y el pago de SGA Iberofón, y durante los primeros 4 años todo lo prensamos en Iberofón. Y la distribución de esas primeras referencias, porque por ejemplo cuando estuvo Pepe Escribano, yo creo que el disco de Tic Tac de los Nikis, la primera edición, se regaló en conciertos, pero es que la mayoría lo vendió todo. Es que Pepe nos dijo que no se lo diéramos a nadie más. O sea, Pepe le dijo dígonos, yo no estaba todavía, inclúyonos porque me considero parte de Lollipop. Nos dijo que él quería las copias, o sea, él se quedó tiradas completas porque él estaba convencido de que las podía vender y las vendía. Y las vendía, sí. Era la época, me contaba esas colas. Sí, salía un disco, se decía en Onda 2 o en Radio 3 y la gente hacía cola para conseguir su copia. Y en Madrid Rock también. Y la distribución, eso, pues la hacían pues era Escridiscos, luego Freddy Kentucky. Montó una pequeña distribuidora que se llamaba Kentucky Distribuciones, y luego ya todo eso convergió en Pancoca. Que ahí fue el cisma. Vamos, el cisma. Lo que pasó con Pancoca fue sobre todo que de repente todos estábamos distribuidos por Pancoca. Quiero decir, estaba Dro, estaba Gas, estábamos nosotros, estaban casi todos los sellos de la independencia. Y Pancoca vende bien en el año 82, 83 y deciden hacer una inversión en el merchandising de Rock en el Ruedo de Miguel Ríos. La gira de Miguel Ríos de Rock en el Ruedo es un fracaso y Pancoca se queda descapitalizada para pagar las ventas de la distribución. Entonces, Pancoca cierra y de repente nos encontramos todas las compañías discográficas sin los ingresos de la venta que sí se había producido. Claro. Nosotros funcionamos con que un disco se fabrica con el dinero que ha sacado del anterior. Claro. O sea, un clásico. Entonces, ¿qué sucede eso? Primero, una convergencia. Dro y Gasa deciden unificar la red de ventas y es el germen de la distribución conjunta de los dos sellos. Es el principio de la fusión Dro-Gasa, luego Dro-Gasa Twins, hasta converger en todo. Y nosotros lo que hacemos es pedir ayuda, o sea, unirnos a nuevos medios. Y a partir de ese momento lo que nosotros pasamos es a ser productores discográficos, pero la edición y la distribución se encargan nuevos medios. O sea, nosotros hacemos la grabación y Mario se encargaba de prensar, distribuir y vender. Sí, de hecho tengo algunas referencias tuyas que se aparece el logotipo de nuevos medios. Pero explícanos eso, la compañía nace, digamos, en el año 82. Sí. Como con todo esto tal, pero tú te haces cargo de ella en el 87. No, yo te cuento, yo me incorporo en el año 87. Yo llevaba desde el año 84, 85 haciendo fanzines de música country, porque es mi gran afición, que lo vendía pues en Escridiscos y en Tony Martin, sobre todo, que era el experto en importaciones americanas. Y entonces, luego de ahí empecé a escribir sobre pop en una revista de Barcelona que se llamaba Revoluciones por Minuto. Con José Cera y Natalia Kim, que eran 2 editores y todo esto. Y yo, cuando empiezo a escribir sobre pop, empiezo a hablar con compañías, hacer visitas de promoción, no sé qué, y entonces conozco a la gente de Lollipop. Y nos caímos bien. El jefe de promoción era Manolo Notario en aquel momento. Hablo con todos ellos y empiezo a colaborar, primero de una forma externa, y al cabo de un año ya estoy casi plenamente integrado en Lollipop. Que ya ha tenido el éxito de los Nikis, claro. Sí, el éxito de los Nikis y han fichado ya Hombres G. Perdón, me refería a los Hombres G, que sacan 2 singles, ¿no? Singles en el año 83. En el año 83. Se graban en track. Que también estamos hablando de la historia de unos amigos que tenían un grupo y que... No, hasta de unos amigos no, es que es Emilio de los Nikis, porque va todo como relacionado. Sí. Emilio de los Nikis, que viene a Juan Carlos... A Juan Carlos y dice, oye, tío, hay unos chavales del Parque de las Avenidas que se llaman Los Bonitos Redford que suenan de narices. Los Bonitos Redford, sí, dice, como el anuncio de Pescanova. Sí. Y entonces van a verlos y el Bonito Redford es la transformación de los residuos en Hombres G a medio camino. Ya estaba Rafa, pero todavía no habían cambiado el nombre. Y entonces se les ficha, justo cambian el nombre. O sea, el contrato está en febrero como Los Bonitos Redford y la hoja de grabación de track de mayo ya pone Hombres G.
y graban 4 temas. Ujú. Marta tiene un marcapasos, Venecia, La cagas de Lancaster y Milagro en el Congo. Joder, no es nada. Y ese contrato, que era un contrato, me imagino, muy... En 2 folios. En 2 En folios. un folio, Y que era escrito el a contrato máquina. casi por ese disco, no había un, Era un, no, era un había un contrato, contrato... no, era un contrato amplio porque lo que queríamos era grabar. O sea, Juan Carlos estaba plenamente y Javier Mesonero estaban plenamente convencidos que los Hombres G eran un pelotazo. Ujú. Y había otra parte que decían que no, que lo que había que apostar era por Metallica. Joder, Entonces, llega un momento en que los 2 discos, el primer disco con gran inteligencia salió en la cara A, Milagro en el Congo, y la cara B, Venecia. Todo el mundo pinchaba Venecia y todo el mundo ignoraba Milagro en el Congo. Y entonces después sale Marta tiene un marcapasos de cara A y eso sí que suena. Suena mucho. Claro. Y entonces hay dinero para hacer una producción. Entonces había que elegir o hacer el tercer single de Metallica o un LP de los Hombres G. Y entonces, primero se encarga una maqueta y entonces los chicos graban una maqueta con lo que es el primer disco de Hombres G entero. Joder, entero. Que existe esa Y maqueta, ¿no? la tengo, sí, la publicamos hará 4 años en un vinilo en colaboración con Lemuria. Ah, vale. Entonces salió esa maqueta. Es el primer disco, pero tocado mucho más punk. O sea, mucho más, con mucha más garra, con más amateurismo, pero tiene ese encanto de esa grabación se graba en el verano del 84. Ajá. Y en noviembre en octubre del 84 tocan en la sala Autopista para despedirse, porque deciden que van a centrarse en estudiar y tal, y es cuando conocen a Paco Martín y la historia vuelve a cambiar. Sí, qué bueno, qué bueno. Una historia que, bueno, ya sabéis, alucinante. Bueno, hablabas de esa distribución que pasa por Pancoca y luego llegáis a Nuevos Medios. ¿Qué discos se editaron después en la época de Nuevos Medios? Porque estamos hablando de Nikis, estamos hablando de Metallica. Pues lo primero... Porque todo hay que decir que ha sido un sello tranquilito, o sea, nunca habéis tenido un volumen de producción ni de lanzamiento. Sí, ha sido un sello tranquilo, te cuento. Nosotros grabamos... lo último que grabamos por nuestra parte es un maxi de un grupo fantasma llamado Negros S.A., que es 3 Nikis, ya se había ido Rafa Cabello, estaba ya Johnny Canut, Curra tocando el teclado y Olvido cantando. Eso fue un maxi funky, muy divertido, fue un divertimento, que lo estrenaron en la Edad de Oro y se vendió muy bien. Y luego ya grabamos a Nokis, que era un chico guineano, que fue la primera cosa que distribuyó Nuevos Medios. Y con Nuevos Medios, Nokis es un chico guineano que grabó un maxi producido por Ramón Godes. Qué bueno. África, donde está tu gloria, El Loco y Mujer Española, 3 canciones. Y luego ya con Nuevos Medios grabamos a un grupo de Getafe, del Gueto. Sí. Un grupo de rockabilly en Mississippi, porque Juan Carlos era muy rockabilero, siempre hemos hecho cositas de rock and roll y todo esto. Un grupo funky que se llamaba Suite Privada, que tú ahora lo oyes en la distancia y es sonido presuntos antes de que existieran presuntos implicados. Así, en esa línea. Sí. Muy funky. Yo los llamaba sonido Sacatac, porque era la referencia internacional más cercana que podías percibir a ello. Y luego la explosión, entre comillas, llega un ingreso de una licencia de Hombres G en México y entonces con ese ingreso se decide dar el salto a lo grande. Intentar entrar en radiofórmulas, intentar funcionar como una compañía grande y sacamos en 8 meses 4 apuestas grandes. Paco Clavel, Rubí Los Casinos, Los Rosillo y Ángel Vigo, que era un cantautor sobre todo más gallego, pero sobre todo nuestras apuestas grandes fueron Los Rosillos, Rubí Los Casinos y Paco Clavel. Las 2 primeras producciones producidas por una de las mejores personas que he conocido en este negocio, que es Joe Borsani, y el otro producido por Gonzalo de la Figuera, que recordar que venía de la gente de especialistas y todo esto. Y la verdad es que 3 discazos, o sea, el disco de Ruby es
bueno de principio a fin. Totalmente. Canciones de Los Vegetales recuperadas, convertidas en baladas pop. Una de las mejores canciones yeyes que se han hecho en este país, que es Yo te quiero besar pero no puedo. A pesar de que sea 20 años después del yeye, sigue siendo una canción yeye perfecta. Y Joyas escondidas como Todas las promesas. O sea, Todas las promesas me parece una de las mejores canciones de pop que tengo en el catálogo. Bueno, y hablabas eso, trabajabas hablando de gente inolvidable también, como yo, Orsani, bueno, trabajar con Mario Pacheco, ¿no? También me imagino que sería una Es que Mario experiencia. era otra gran eminencia, o sea, una persona enamorada de la música, de su trabajo. Le encantaba lo que hacía, disfrutaba cada disco que hacía. Nos trataba con una cercanía increíble. La oficina era una máquina, o sea, Cucha, Paco, Adrián en su momento cuando estuvo, eran todos encantadores. Era una familia de Sí, eso te iba a decir, ¿no? trabajo. Que es casi un ejemplo donde mirarnos los que hemos tenido, tenemos una compañía pues basada casi desde un prisma casi familiar, ¿no? Al Sí, final, y que además es... que él ha hecho aportaciones a géneros que sin él no existirían en este país. O sea, todo el nuevo flamenco, que luego se ha convertido en casi el famoso flamenquito que ha impregnado los éxitos del pop de los últimos 20 años, no sonarían igual si no hubiera sido por Mario Pacheco y José Luis de Carlos. Totalmente. Bueno, entre 1988, perdón, y en el 91 pasas a ser distribuido por la Fábrica Magnética, pero bueno, ya tenías, como hemos hablado antes fuera del micrófono, relación con Servando, ¿no? Sí, Servando nos viene a ver a la oficina y nos dice que se va de Dro. Que no está contento con cómo está yendo la compañía, que él quiere una cosa mucho más independiente, mucho más radical, y nos cuenta que su idea del negocio tiene que ser una idea en la cual una compañía sea autosuficiente y que no dependa de los gastos generales para sobrevivir. Entonces, ha cogido un local en Lavapiés, donde va a tener teatro para actuaciones, oficina de management, oficina discográfica, estudio de grabación, distribuidora. Inventó el 360. Totalmente, sí. Inventó el 360 independiente antes de que existiera el 360. Sí, O sea, sí. es un visionario. Bueno, Servando sigue siendo un visionario. Sí, total. Bueno, sabes que tuve la oportunidad de entrevistarle en el Círculo de Bellas Artes dentro del marco de Estación Podcast y bueno, realmente, claro, es que repasa su historia. Bueno, lo primero es eso, que le dije que bueno, que él tenía la culpa de que estuviese yo aquí, ¿no? Realmente esas primeras referencias que hizo. Y recordábamos ese momento peculiar que alguien que no vamos a decir su nombre de la historia de la compañía de Dro en su momento se hartó de decir que era de eso de empezamos a funcionar cuando dejamos de jugar a los marcianitos. Y realmente, menudo visionarios, casi como el de Metallica, ¿no? Porque los marcianitos después se convertiría en la gran industria del entretenimiento, superando muchísimas creces a la música incluso, ¿no? Drosoft merecería un futuro mejor que el que tuvo. Total, sí. O sea, Drosoft fue pionera. El problema es que había que capitalizarla y era muy difícil en aquel momento. Claro. Y aparte, yo tengo conocidos en la industria de la música que sí que han ganado dinero. Paco Pastor, el cantante de Fórmula Quinta. Muchísimo. Sega. Sí. Sega es lo que es gracias a él, por poner un ejemplo. Sí, no, y de hecho a Paco cuando le hice la entrevista hablamos de ese momento y habló de ese momento visionario también de Servando y de Dro, ¿no? Bueno. Entonces nos vamos a la Fábrica Magnética y estamos... yo ya estoy ahí en lo que es el equipo directivo. Todos los que eran los socios, al asumir las deudas que hubo deudas, entonces se firmaron letras personales y el 80% de los socios decidieron que hasta ahí ya no más. Y nos quedamos en Juan Carlos, Emiliano, que era un amigo de Juan Carlos, que ahí entra Emiliano también, como accionista económico, y yo. Y a partir de ahí funcionamos los tres. Nos vamos a... Ninguno de vosotros con una dedicación plena a la compañía. Ninguno de nosotros con una dedicación plena a la compañía, no. O sea, Juan Carlos es aparejador, Emiliano es inspector de tributos y yo soy restaurador de monumentos, como eres. Nada que ver con la música, pero a la vez mucho que ver con la música. ¿No teníais ni oficina ni nada? O sea, simplemente teníamos oficina, la hemos intentado 3 veces y 3 veces hemos tenido que dejarla porque decíamos... Es que con este dinero pagamos un diseño, pagamos una página en el Rod de Luz, pagamos algo. Entonces, ¿para qué? Entonces,
Y luego nos vamos a la fábrica magnética y estamos en la fábrica magnética desde que abre hasta que quiebra. O sea, nosotros siempre hemos sido muy, muy fieles a la gente con la que trabajamos. Entonces, nosotros, si nos hemos ido a un sitio, no ha sido para traicionarles irnos a otro lado mejor, sino porque las circunstancias nos han obligado, porque de repente yo he cerrado 4 distribuidoras. O sea, sí, de pronto. Así de claro, porque yo recuerde Pancoca, la fábrica magnética, luego nos fuimos a Coda Música y luego nos fuimos a Doc, que fue absorbida por Locomotive, y Locomotive también chapó. O sea que toco madera. Bueno, nunca te propondré distribuirte. Que, bueno, ya. No digas eso porque ya lo hiciste. Bueno, de ahí, de la fábrica magnética, esa aventura de Servando que no tiene éxito. No tiene éxito, no. Es cabezonería. Sí. O sea, Servando es muy creativo, pero se le cruzaron los cables por el tema del tonos. Entonces, él tuvo que afrontar unas garantías judiciales para enfrentarse a la huida de los del Tonos, a la marcha de los del Tonos a Gasa, y había que descapitalizar la empresa para afrontar eso. Llega un momento en que si descapitalizas la empresa empiezas a cojear. Y entonces yo creo que fue su obcecación con el caso del Tonos lo que más daño le hizo a la fábrica magnética. Cuidado, no he hablado nunca con Servando de esto, pero es lo que yo veo desde fuera, que se rayó tanto, como decimos ahora, con esa historia que terminó afectando a la compañía. Y llegó un momento en que... y al grupo. O sea, la verdad es que es un desastre. Bueno, menos la Mayor al final, que continuó su tal, tanto para la fábrica como para el propio grupo. Sí, porque el grupo nunca volvió a ser Nunca volvió a ser, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues la fábrica terminó cerrando. Y nada, 2 años después, en el proceso de liquidación de activos, hablando con Servando, concurrimos a ella, hicimos una oferta en el juzgado que nos admitieron y el pechico se comió el grande. Nos quedamos con toda la discografía. Sí, luego otra de las vías que has hecho, además, que es muy interesante, vamos a ver ahora, de adquirir catálogos, pero antes vamos, un momento, de la fábrica pasas a Coda Music. Coda Music es una aventura muy peculiar también, porque es una distribuidora que gana dinero sobre todo vendiendo cintas de Camela, ¿no? Sí, te cuento, nosotros cuando cierra la fábrica magnética, me encuentro con José y Adolfo, que los había conocido, eran comerciales, creo que recordar, en CBS. Y entonces que están empezando a montar una compañía distribuidora nueva que se llama Coda Música, y que el máximo inversor es Alfonso Corral, que es el dueño de Producciones AR, que está petándolo en gasolineras con un grupo que hacen rumba electrónica que se llama Camela. Entonces, no quiere distribución, sino quiere crear su propia distribuidora, y entonces monta su distribuidora y está buscando sellos. Y nosotros, que no sabíamos dónde meternos, porque no había tantas posibilidades de distribución en aquel momento, pues entramos y estamos también con Coda desde que se crea hasta que quiebra. También. Y estamos hasta el 2003, 2004, es que estoy ya las fechas, ya me hago mayor. Bueno, y en esa fase también tienes un éxito, sobre todo me imagino que a nivel... El éxito no solamente se traduce en ventas y en lo económico, sino también en lo personal, ¿no? Lo artístico, y en este caso es los discos con Javier Crae, ¿no? Sí, nosotros, yo a través de Antonio Sánchez, yo tenía un bar que se llamaba Nashville. Yo en el año 89 abro un bar de country con 2 músicos, con José Boulevard y con Ángel Venancio, que era el guitarra de Manolo Tena, y abrimos un bar de country en la calle San Mateo 6, pegado al San Mateo 6. Vale. O sea, el local que había al lado del San Mateo 6. Y abrimos un bar que se llama el Nashville, y funciona durante 4 años hasta el 93. Y entonces, lógicamente, Cañones y Mantequilla venían cada 2 por 3, claro. Pero aparte de Cañones venía muchísima gente. La primera actuación de Bolo Jones en Madrid estuvo allí. Los Immaculate Fools tocaron en el Nashville. Pues sabes que, joder, esa es mi época de conciertos a saco. Iba mucho al San Mateo 6 y estudiaba
cine en el TAI. En el TAI que estaba está al lado. Al lado, sí, sí. Entonces la calle San Mateo para mí era vamos, o sea, mi calle. Vamos, y no recuerdo en las 1000. Posiblemente igual porque veíamos que lo del country era cosa de mayores. No solo eso, y estaban siempre las motos de los franceses. De los centuriones. Uf, vaya. Y François. Entonces, vale, entonces yo sabía por qué no iba por ahí. O sea, François, los centuriones y tal, o sea que... Bueno. Entonces, ahí venía Miguel Vigil y Antonio Sánchez, que tuvieron y montaron luego Académica Palanca, venían a tocar canciones de Cat Stevens, Entonces, es Antonio Sánchez el que me dice, ¿sabes, tío? Craig está grabando un disco, el IGM va a cerrar la discográfica y tal. Dice, ¿tú qué tienes un sello? ¿Por qué no? Y es Antonio Sánchez el que me presenta a Javier y decidimos grabar y editar Sacrificio de Dama y luego recuperar el doble en directo en la sala del IGM. Y el disco, Javier no terminó de gustarle porque era demasiado pop. O sea, tú oyes la Yeti y dices, joder, que parece Carlos Santana. O sea, no pega en Cry. Y al siguiente álbum estuvimos hablando de reconfigurar la formación, nos fuimos a Cuarzo y es el primer disco de Cry que graba como grabó ya todos los demás, que es todos los músicos tocando en directo, más o menos igual que el Pensión Triana, separados con mamparas pero tocando todos a la vez, de tal manera que puedas grabar todas las pistas sin que se metan otros instrumentos, pero tocando como si fuera en directo. Y a Javier le encantó tanto esa forma de grabar que nunca volvió a grabar de otra manera más que así. Qué bueno. Bueno, a ver, llegamos a ese momento en el que empiezas a adquirir catálogos. El primero de ellos es La Fábrica Magnética, ya nos has explicado un por en qué. en el cierre de la fábrica, pues hablé con Servando, presentamos una oferta en el juzgado, menos Surfing Bichos, porque Servando ofreció a todos los grupos la posibilidad de recuperar sus másters y ninguno quiso. Solamente Fernando Alfaro, ¿sí? Que dijo que sí, y lamentablemente para mí se quedó todo. Y Aviador Dro también se lo quedó él. Bandy nunca o sea, la Fábrica Magnética nunca fue dueña de los másters del Aviador Dro. Bueno. La Fábrica Magnética, el dueño era Servando y como dueño le daba a la Fábrica Magnética la posibilidad de editar. Porque pero los discos que editó Dro son de Bandy, ¿no? Bandy. Todo es... Sí, todo eso. O sea, toda la historia del Aviador, todo el Aviador Dro, excepto el directo de Ciberiada, es de Servando Carballar. Qué bueno. Bueno, miento. Y las primeras grabaciones de Movie Play, que ahora son Warner Music. Bueno. Pero todo lo demás es de Servando. Y luego en 1999 adquieres Don Lucena Discos, que es, me imagino, el de la compañía del manager de Paco Lucena. Paco Lucena pierde a Joaquín Sabina y llega un momento en que necesita capitalizar la empresa. Y entonces hablamos y entonces llegamos a un acuerdo económico y entonces Don Lucena Discos cierra como compañía y nosotros nos quedamos el catálogo completo de Don Lucena Discos. Sobre todo está el disco de Javier Ruibal, que según muchísimos autores, Fernando Neira, por ejemplo, es uno de los mejores 200 discos de la historia del pop español. Pensión Triana, estamos Pensión Triana. Está el último disco que grabó Burning con Pepe Risi antes de Risi fallecer. 3 álbumes de Malevaje, uno de ellos excepcionalmente bueno, que se titula Con su permiso Don Carlos, que es un homenaje a Gardel, con invitados de lujo, con Juan Perro, con Sabina, con Aute, un pedazo de álbum. Y algunas cositas menos interesantes, menos comerciales, pero muy interesantes, me he equivocado en la forma de expresarlo, que es, por ejemplo, el primer álbum de María Lavalle, un grupo de gaditano, La Mata, o sea, había cosas interesantes. Y el último disco de Mermelada con la formación clásica antes de convertirse en la J. Taxi Band. Joder, bueno. Bueno, y eso te lleva, ya casi te especializas en la compra de catálogos, ¿no? En 2001 adquieres el histórico y desaparecido sello Marfer, con un montón de referencias. Háblanos, porque a mí es una historia que necesito. Vale. Me imagino que ya Marfer ya sería el acrónimo de algo, ¿no? De Martínez y Fernández. Justamente. Sí, bueno, Belter también, ¿eh? Sí, Isabel y Teresa. Las mujeres de los dueños. Y discos Vergara, porque está en la calle Vergara. Sí, está apasionante, sí. Entonces, yo te cuento. El tema es que yo ya había incorporado a Lollipop catálogos que habían desaparecido porque había desaparecido el sello, como Dos Rombos de Óscar Ruiz,
Rara Avis de Minuca Sanz, Spansus de Sardinita, una serie de sellos de la época de la movida que no estaban, entre comillas, guardados en casa de sus dueños sin ninguna posibilidad de explotación. Pero en el año 2001 yo empiezo a colaborar con una empresa de medios que se llama Mediasat, que editaba CDs híbridos de música y datos. Y escribo los textos de 2 discos CD-ROM. Uno de historia del pop y uno de historia del country. Y ahí conozco a Antonio Martínez, que estaba licenciando cosas a esta gente de Mediasat. Y nos ponemos a hablar, empezamos a colaborar y entonces él me dice que, bueno, que él tenía discos Marfer en su momento, que había licenciado algunas cosas a otras compañías y que él, sobre todo, vivía de los royalties de licencias que hacía en América. Que él se iba todos los años, hacía su ronda de licencias y volvía a España, que tenía una editorial, la editorial musical sí que la mantenía porque le daba rendimiento por derechos editoriales, pero que la discográfica la tenía muy abandonada. Entonces yo le dije, bueno, pues a mí hay cosas sobre todo que me interesan de EPs y de single. Digo, porque tú quieres mantener los álbumes. Digo, pero ¿por qué no me vendes los EPs que tienes olvidados y que no...? Dice, es que eso no me interesa a nadie. Digo, ya, pero es que a mí sí. Y dice, ¿pero tú estás seguro? Digo, sí, sí, sí. Y entonces me da todo su catálogo y me dice, coge lo que quieras y lo valoramos. Y me pongo a buscar todos los EPs y singles en los cuales las canciones no estuvieran en los álbumes, porque él quería seguir explotando los álbumes. Y cerramos un acuerdo y compro las primeras 400 canciones de todas esas EPs que estaban desaparecidos o singles, pues Los Finders, Renata, Paco Revuelta, una serie de artistas, y saco todo eso y lo empiezo a hacer recopilaciones y a licenciarlo, etcétera, etcétera. Y cada año vamos comprando álbumes, etcétera, etcétera, hasta, bueno, en el 2012 él me dice que se quiere jubilar, que ya tiene un problema en un pie que le está fastidiando y que va a vender el negocio. Y yo le digo que yo quiero comprar el negocio. Dice que la discográfica, que él no la va a vender porque le viene muy bien el tema de América, porque sigue percibiendo royalties, y que tiene una oferta por la editorial, por el publishing de Canciones del Mundo. Vende la editorial a Canciones del Mundo y se queda con todos los fonogramas, y yo le hago una oferta que me rechaza, pero me vende como 20 álbumes, y quedamos pendientes de que conforme él se vaya retirando, que terminaríamos de cerrar la operación. Antonio Martínez fallece en 2014 sin que hubiéramos terminado de cerrar toda la adquisición. Y entonces yo me reúno con sus herederos y en el 2014 cerramos el acuerdo de ellos querían liquidar la sociedad porque ya ninguno el hijo no se dedica al negocio de la música. Cerramos un acuerdo y en el 2014 compró todo el resto de Almar Music, que era la empresa. Lo que pasa es que yo tenía su visto bueno y en el 2001 ya habíamos recuperado la marca Marfer a nuestro nombre, porque yo quería recuperar esa marca, porque tiene una trayectoria y una historia que a mí me parecía. ¿Cuántos años estuvieron activo como Marfer? Marfer se crea en 1964, cierra en 1984. En el año 84 crea Almar Music y transfiere los masters a Almar. A partir de ese momento solamente se dedica a productos especiales, o sea, no edita cosas nuevas, sino se dedica exclusivamente a grabar productos especiales y algún disco de encargo. Sobre todo trabaja América Latina y en el 2001 empezamos a colaborar. Hasta que... Y cuando se adquiere un catálogo así, ¿incluye también como un archivo físico? ¿Tenían un archivo físico bien catalogado? No. No, vamos a ver por ejemplo, el caso de Marfer. Antonio Martínez tenía en su trastero un archivo de muestras. Un archivo el problema es que todas las bobinas de Marfer las tenía guardadas, depositadas en Iberofón. Cuando nosotros compramos qué suerte, porque nosotros compramos los EPs y él encarga a Iberofón que le hagan un volcado de esas bobinas de EPs a
¿cómo se llama esto? A CD. Y con esos CDs masterizamos. En el 2014, cuando nosotros compramos Marfer, resulta que están muestras, no todo el catálogo, pero solamente los de 12 pulgadas. No tenía archivo de 7 pulgadas. Y copias en CD de los álbumes, pero no de los EPs. Iberofón, en el impasse justo de ese momento, cierra. Nos encontramos que si no hubiéramos hecho ese salvamento de los audios de los EPs, no habríamos tenido una copia y habría habido que tirar de vinilos para recuperar esos audios. Porque en ese impasse Iberofón cierra, pasa el plazo en el cual se podían los propietarios recuperar las bobinas y todo lo que no se solicitó terminó en un contenedor. Lo cual habríamos perdido una gran parte de la historia de esa primera época de EPs y singles, que si no hubiéramos hecho el salvamento en el 2001, se habría perdido, habría habido que tirar de copias de archivo en el estado en el que las encuentres. Claro, claro. ¿Y contratos? Tampoco los tendríamos. Contratos tenemos el contrato de adquisición de masters y yo cierro contratos con los artistas conforme los voy localizando, claro, o van dando señales de vida. Claro, claro. Yo no puedo dedicarme a perseguir a 200 y pico artistas, muchos de ellos muy mayores que están desaparecidos, pero por ejemplo, por ponerte un ejemplo, he cerrado acuerdos con Luisa María Güell, que es una cantante cubana, he cerrado acuerdos con el Saint Chicks, he cerrado acuerdos conforme voy localizándolos o ellos me van localizando a mí. ¿Sabes? No, me imagino. Bueno, y eso te lleva después de esta aventura, pues eso, bueno, hablas también en el 2012 el sello Dos Rombos, que tiene pues histórico single de las Vulpes, ¿no? De Me gusta ser una zorra. El single original de Tos, ¿no? El germen de los secretos. Además, que de hecho me diste el otro día una primicia, ¿no? Que vas a editarlo, ¿no? Que es un en disco. vinilo, te cuento. La cosa es que cuando Óscar me pasa la bobina de Tos, hay dos temas que no estaban en el EP. Ese EP se editó para una feria del disco, la primera feria del disco que organizó Miquel Barça, y se editaron 1000 copias numeradas. Esas 1000 copias duraron lo que duró la feria. O sea, es uno de los discos más buscados de esto. Entonces, tenía dos temas que no se habían publicado en aquel momento. Y uno de ellos es una primera versión primitiva de Déjame. El arpegio de guitarra de 12 cuerdas está idéntico al principio y suena distinto, más básico, está grabado en Doblotronic. Y entonces eso, lo primero, Manolo Fernández me pidió los 6 temas que fueron en un box que editó Universal hace unos 10 años, de toda la primera época de Secretos. Y iban como bonus track esos 6 temas. Pero se habían quedado así en formato CD. Entonces ahora lo que estamos preparando es un 10 pulgadas, a medias con Snap Records, un 10 pulgadas donde van esas 6 canciones remasterizadas y en vinilo de color rojo, recuperando la portada original del disco de la Feria del Coleccionismo. Sí, con Ángel Snap, que vas a hacer además muchas reediciones. Es buen amigo de la casa, me dijo que ibas a hacer también. Bueno, pues vamos a sacar Polanski y El Ardor. Vamos a sacar el Larsen, pero nos vamos al 7 pulgadas. Son los maxis de 12, pero en 7 pulgadas. Que es está como más hype ahora mismo, ¿no? Y el 7 pulgadas al 10 pulgadas. Yo no entiendo, a mí me encanta. Yo, de hecho, si sigo comprando discos compulsivamente son 7 pulgadas porque es el formato que me gusta. Pero como compañía lo veo un error porque cuesta casi como hacer un 12 pulgadas. Y no solo eso, la dinámica es más mala. Porque tú, el maxi de por ejemplo, de Ataque Preventivo de la URSS, en 12 pulgadas, al tener mucha más amplitud y más velocidad, la dinámica es mejor. Es cuestión de esnovismo. Totalmente. No. A mí a mí me encanta. Es el formato que quizás más me gusta, pero bueno. Yo soy con lector compulsivo también es más, me compré un mueble en una tienda porque era el tamaño para singles. Sí, qué bueno. Bueno, y hablando de estos históricos, ¿qué fue de Sardi? ¿Qué fue de Óscar Ruiz? Pues mira, Sardi, la última noticia que tuve es que primero se fue a la India, volvió de la India, vendió el local que tenía, donde tenía Ross Collector en San Bernardo. Guarrerías Preciados. No, el que tuvo antes, que era de su propiedad, luego lo tenía alquilado. Sí, que a la de Record Runner en el pasaje este. Ahí está. Sí. Y luego... Yo ahí miraba
Me acuerdo, y bueno, iba a recorrer evidentemente a mirar discos porque era imposible, no tenía dinero para comprar nada. Y también me quedaba mirando en la tienda de Sardi ahí, miraba como los niños miraban de los cuentos de Charles Dickens, miraban las pastelerías y yo me quedaba ahí mirando los singles como algún día tendré ese single. Y vendió también la casa que tenía en Pozuelo y se fue a no sé cuántos años a Brasil. Ajá. Pero no a una ciudad, se fue al Mato Grosso. Sí, sí. O sea, cuando hablábamos por teléfono se hacía 10 kilómetros andando para llegar a un teléfono fijo porque tampoco había cobertura. O sea, siempre ha sido muy aventurero. Y Óscar cerró el Mezcalito, Ujú. el bar que tenía Sí. de ambiente mexicano, y se compró una finca en Ávila y ahí está con sus barbas. Óscar es el Jerry García español. Es la mejor forma de definirlo. Qué Y bueno. entonces lo mismo, necesitaba también, quería comprarse la finca y el vender esos máster le vino muy bien para Claro. cumplir su sueño. Qué bueno. Bueno, en 2008 adquieres también los másteres del sello Ventura Discos, la compañía de Fernando Salaverry, que ya no sé si empieza ahí la relación que te lleva hasta hoy, No. si ya antes ya habías colaborado. No, Fernando Salaverry, te cuento, nos conocemos en 1993. Ujú. Él está en Canal Plus, él viene de Televisión Española, de estar en el equipo de Pilar Miró, Ujú. y él está dirigiendo en Canal Plus los programas musicales, o sea, Buenos Días, Buenos Clips y todas esas cosas que había los dirigía él. Entonces él me llama y me dice, mira, Miguel Ángel, soy un enamorado de la música country, he visto tu fanzine y quiero que hagamos una revista de verdad. Ujú. Y ahí es cuando conozco a Fernando. Y lo primero que hacemos, el primer proyecto que tenemos juntos es la revista del fanzine, pasa a ser de country fanzine a todo country Ujú. y dura como 20 números. Y en ese impasse, Fernando se va de Canal Plus para montar su propia empresa. Y una de ellas es un sello de coleccionismo que se llama Ramalama Music. Ujú. Y entonces ahí yo, como él sabía que a mí me gustaba mucho la historia del pop, me dice que si quiero colaborar y me tiró 8 años siendo el director de producción de Ramalama. Ujú. Eso me hace, primero, conocer a todos los protagonistas de la historia del pop español, Ujú. porque preparas discos y hablas con ellos, Claro. les pides información, luego conoces a los productores que produjeron esos discos, coordinas los contenidos, lees biografías, buscas discografías. Y eso, mi amor por las discas, y mi amor por las listas y mi amor por los discos de coleccionismo, donde esos famosos libros americanos que te dicen, te salen todas las listas con la referencia, la fecha de edición y todo eso, Ujú. hace que mi conocimiento de la historia del pop español, esos años de Ramalama, se multiplique por 4. Bueno, y estar al lado de hombre como Fernando Salaverry o José Ramón Pardo, ¿no? Que son Sí, también eminencias en totalmente. sapiencia, ¿no? Es más, yo sigo colaborando en Ramalama. Mm. Ahora mismo acabo de terminar un maravilloso disco de Rosa Morena Ujú. con todas sus grabaciones que saldrá antes de que acabe el año, con todas sus grabaciones en Belter. Cuando Sí. transita de los primeros EPs que son totalmente copleros al flamenco pop de los últimos 70. A mí me encanta Ramalama porque aparte hacen algo que alguien lo tiene que hacer. Y Sí, entonces lo es Beer hacen Family a la española. totalmente. Sí, sí, Es, sí. yo lo comparo con Beer Family o con en lo que era antiguamente Rhino, Ujú. hasta que fue adquirida, Sí. lo que hacía Rhino. Sí, pero eso, trabajando eso, catálogos de gente, que hablábamos de gente que ha desaparecido, por mucho catálogo que desaparecería si no llegase por una iniciativa Y así. que buscas rarezas. O sea, yo he procurado siempre que haya discografías integrales. Ujú. Y si encontraba caras B de singles o colaboraciones que no estuvieran en ningún lado, me he peleado con las 3 majors para que me dieran los derechos. O sea, tú imagínate que tú haces una discografía de tal artista y de repente hay una grabación suya inédita que lo hizo para un disco de UNICEF en el año 73. Yo quiero sacar esa grabación porque soy un puñetero completista. Claro. Sí, O sea, sí. no sé si a ti te pasa, pero yo soy un Sí, puñetero completista sí, de los sí. artistas que me gustan. Sí, desgraciadamente sí, también lo soy. Para desgracia de mi espacio vital, lo soy. Bueno, en 2010 arrancas la distribución con Avispa, con los hermanos Martínez, Sí. también buenos amigos de esta casa y también que han estado. Y hablábamos al inicio de tus pasiones, ¿no? Vamos a hablar de una de ellas que me tiene loco, ABBA. ¿Qué es ABBA para ti? Cuéntanos toda la historia, que sé que bueno, es algo alucinante. El mejor grupo pop de la historia. Yo soy un loco del Sunshine Pop. Ujú. O sea, desde Simon Says,
pasando por, no sé, por Fruit Gum Company a ABBA, a mí me encanta el Sunshine Pop. Ahí comparto mi amor por como un amigo, Luis Calvo, Sí. que también le encantan esas cosas. Bueno, y Guille Mostaza, por Y ejemplo. Guille Mostaza. Bueno, con Guille vino Björk a la entrega de premios en la Universidad de Alcalá de Henares. Guille y yo estábamos sentados los dos y ninguno de los dos tocábamos el suelo. O sea, fue flipante. Entonces yo, ABBA los descubro cuando veo el Festival de Eurovisión, con Waterloo, como todos, ¿no? Los chavales de la época. Y a mí me alucina y esa canción. Luego sacan varias más y ya con Dancing Queen es la locura. Y entonces, cuando estrenan la película en los minicines Fuencarral, que estaban enfrente del Roxy, en el 78, estábamos 20 personas en la sala. Yo era uno de ellos, vamos. Es más, metimos un cassette, una grabadora para grabar el audio, para poder oír la película en casa. O sea, es una marcianada, pero metí una grabadora, un cassette. No había Wallman, estoy hablando de un cassette de los grandes que llevaban un micro con un cable para grabar la película y poder luego escuchar en casa. Porque había 3 canciones que tocaban en directo que no estaban en ningún disco. Entonces yo ABBA lo tengo todo. O sea, tengo ediciones de todos los países del mundo. Y montaste un club de fans. No, yo estuve en el club de fans, te cuento. Fuimos a Colombia, mi amigo Manuel y yo, a pedir el club de fans. Y nos dijeron que no, que ya estaba formado, pero que si queríamos que podíamos montar el de Andiuri. O sea, es que digo, vale, o sea, ¿qué tendrá que ver con qué cara se nos notaba que no éramos muy porque nos vieron pinta de que nos podía también gustar el sello Steve, lo cual no era mentira. Y entonces yo a través de eso pues conocí a Raquel Paul, que era la presidenta del club de fans. Y me apunté al club de fans, pues sobre todo para intercambiar información. Estamos hablando de internet. Sí. O sea, que quedábamos los sábados en Puerta del Sol para ir a una tienda de fotocopias para intercambiarnos fotocopias de recortes de prensa alemanes cuando no sabíamos nada de alemán. O sea, una marcianada también. Pero nos intercambiamos cassettes de las grabaciones anteriores de ellos. Yo tengo todos los discos yeyes de Agneta, porque Agneta era una cantante yeye como podía ser. Rosalía, la cantante española, no está de ahora, la de los 60, grabó un tema, neta. Björn Benny, antes de ser Björn Benny era el teclista de los Hep Stars, que era el grupo pop, eran los Brincos suecos, vendiendo muchísimos miles de copias. Y Björn era como nuestro pequeño mundo, tenía un grupo que se llama Hootenanny Singers haciendo folk. Y cuando se juntan, salta la chispa. Más luego graban tres canciones en solitario, no pasa nada, y en uno invitan a las novias a cantar. Y cuando las novias empiezan a armonizar, dicen, joder, qué bien suena esto. Pero no podemos salir como Björn y Benny porque estas cantan más que nosotros. Y lo sacaron en el primer disco como Björn, Benny, Ana y Frida. O sea, el nombre más comercial que se pueda vender. Pero como Frida se llama Annie Fried, el productor empezó a escribir A, B, B, A. Ah, pues mira. Y a partir de ahí surge ABBA. Bueno, ¿y la música country? La música country... viene pues porque a mí siempre me han gustado los sonidos americanos. O sea, siempre me han gustado los sonidos americanos. Y llega un momento en que empiezas a escuchar Gordon Lightfoot, James Taylor, de ahí saltas a Kenny Rogers, etcétera, etcétera. Y de repente surgen unos pavos de California llamados los Eagles y se te abren los ojos con Glenn Campbell, con Jackson Brown, con toda esta gente, Linda Ronstadt. O sea, Linda Ronstadt es una diosa para mí. Y todo ese country californiano, que no es el country de Nashville, es un country rock. Mucha gente que le gusta el country llega al country por la Creedence Clearwater Revival, sobre todo en España. Y de ahí pues ya descubres el sonido de Nashville y empiezas a escuchar y descubres el Nashville Pop, Crystal Gale, Barbara Mandrell, Dolly Parton, etcétera, etcétera, y luego el country alternativo, Willie Nelson, Waylon Jennings, Jesse Coulter, y hay una dicotomía siempre en el country comercial y el country alternativo. Pues como aquí tenemos el pop comercial y el pop alternativo, que no deja de ser pop, no estoy hablando de rock, estoy hablando de pop. Y a mí me gustan ambas cosas. Y entonces empecé a investigar, a leer, a informarme, y llegó un momento en que yo tenía que contar todo eso que sabía, porque ibas a hablar con Tony Martin y siempre te dabas 2 horas hablando con Tony, 2 horas hablando con Larry o con Ana,
O con el primer cliente que llegaba y que le veías trasteando en el cajón de country. Y entonces, joder, ¿por qué no hacemos un fanzine? Y así surgió el fanzine de country. Porque no había internet, es que no teníamos información. No, claro, no, al final es el origen sí de todos los fanzines. Es que no había información. Sí, es que tú ahora, es que ahora es muy fácil. Tú tecleas en tu móvil cualquier cosa y te enteras hasta el último estornudo que ha pegado el artista que te interesa. Que sí, no, totalmente. Bueno, y el cómic manga. Bueno, eso te cuento. Yo soy generación Mazinger, Ajá. ¿sabes? O sea, a mí Mazinger Z me aluflipó. O sea, yo necesitaba los puños fuera, los tuve, como fuera. Y luego, a partir de ahí, en el año 90-91, Telecinco empieza a emitir series de anime y empiezo a ver algunas que me empiezan a gustar. Y yo soy muy coleccionista de cómic americano. O sea, yo soy Marvel a tope. O sea, tengo toda la Patrulla X, desde los tomos de Vértice de 25 pesetas hasta Jim Lee. A partir de Jim Lee, a mí ya empezó a hacérseme más cuesta arriba. O sea, Jim Lee es el último creador, así que me gusta. Pero de Arthur Adams y de todas las clásicas tengo todo. Y entonces yo conocía mucho el tema del cómic español y el tema del cómic americano y ciertos mangas y animes. Y como en el año 91-92 empiezo a ver series, macros, series del espacio, exploradores, y luego me pongo a practicar inglés por las mañanas y emitían una serie que se llamaba Galaxy Express 999 a las 9 de la mañana. Yo me veía las noticias de ABC News en inglés para practicar inglés y luego justo emitían esa serie en los primeros tiempos de Canal Plus. Y ahí me engancho a ese anime. A partir de ahí descubro a Miyazaki, a partir de ahí descubro un montón de creadores que me gustan y descubro la música pop japonesa. Y me engancho al J-pop. O sea, bueno, que ha sido ahí un pionero ahora con el boom del K-pop, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver. Te cuento, sí tiene que ver y no tiene que ver. El J-pop es de consumo local. O sea, el mercado japonés es un 96% producto local. Los japoneses no necesitan exportar porque solamente con el volumen de negocio que generan en su propio país ya tienen bastante. Sí. Los coreanos han creado... El K-pop es un heredero del J-pop, pero con deseos de internacionalización. Sí. Lo cual no tienen los japoneses. Con un marketing específico para conquistar. Entonces, BTS son famosos porque los boy bands japoneses no necesitan salir fuera de Japón para triunfar. O sea, para conseguir que vinieran Morning Musume a Europa, que es una girl band brutal, hubo que tirarse 3 años de negociación para que vinieran. Las Pink, no me acuerdo del nombre, de coreanas, están todo el día rulando por Europa. ¿Sabes? Sí. O sea, es que son diferentes. Otra cosa es el rock alternativo. Aquí yo sí que he visto grupos de rock alternativo japonés en el Chesterfield Café y cosas así. Pero lo que es el J-pop es autosuficiente. Sí, ya tienen suficiente negocio. Bueno, ahora mismo estás involucrado en la elaboración de un libro, el Hit Parade. Has escrito muchos libros, no tenemos tiempo para todo. Ahora mismo el Hit Parade 1897-1999. ¿Había éxitos en 1897? Totalmente que había éxitos. Había éxitos. Estamos hablando de cilindros, ¿no? De cera. No, es que el problema es saber qué era éxito. Claro. Entonces, que llevo 10 años con el libro de narices. Entonces, ya he logrado cuantificar hasta 1940. No hay registros en SGAE de cuánto había de recaudación de pequeño derecho. No hay nada. Pero he encontrado datos e información en muchas revistas de la época. El Cardo, Boletín Fonográfico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué he ido? A la reiteración. Si un cilindro o una placa de pizarra aparece reiterativamente en distintos puntos, es que era una placa popular. Si quedan ejemplares a la venta, si hay ejemplares en distintas bibliotecas, es porque había más copias, porque estoy hablando de tiradas de 100, 200, o sea, cilindros de 30, 40, 60. Pero las placas de pizarra ninguna se fabricaba más de 300, 400. O sea, tener un éxito era prensar 1000, 2000, 3000 pizarras.
A partir del 54, cuando llega el microsurco, todo cambia. Mm. ¿Por qué? Porque el reproductor, el tocadiscos, deja de ser un artículo de lujo solamente para clases de un nivel económico muy alto y pasa a popularizarse gracias a la radio. Y entonces todo eso, ¿cuál fue mi fuente principal de información sobre todo? Pues tengo que dar las gracias a Joaquín Díaz. Joaquín Díaz, que es un musicólogo que tiene un museo en Ureña. Sí, fue así, ha estado invitado aquí, Sí. y hablando de las referencias de Ramalama, lo último que han hecho es maravilloso. Sí. Pues Joaquín, cuando cerró la cadena SER, la cadena SER le entregó de Valladolid su archivo de pizarras y 20 cajas de mudanza llenas de fichas. Las fichas eran todo el archivo fonográfico de la emisora con el título, la referencia y los días en los cuales se pinchó. Todas esas fichas las he convertido en un archivo Excel. Tengo el único hit parade que existe de una emisora real de tocadas entre 1940 y entre 1939 y 1958, de tocadas reales de una emisora auténtica pinchando música de verdad. Si una canción se pinchaba más de 20 veces, he de suponer que es un éxito mayor de una que solo se pinchan 2. Claro. ¿Y tienes previsión de cuándo va a salir ese libro, que me muero de ganas por verlo? Pues yo quería haberlo sacado ya. El problema es que son tantas cosas que al final... o sea, yo he avanzado muchísimo. O sea, la parte más complicada, ya te digo, ha sido la época del cuplé, la época sobre todo, desde que llega el cilindro hasta que la guerra civil. Es una época muy complicada porque la información no es muy alta, pero he logrado documentarla muy bien. Tengo recortes de prensa de estrenos de teatrales, recortes de prensa o sea, lo he logrado documentar muy bien. Ahora todo va a ser mucho más fácil. A partir del 40 tengo sobre todo las tocadas de las emisoras de radio, la revista, había revistas de pop en la época. O sea, en los años 40 el pop era el jazz. O sea, Lionel Hampton vino a actuar a Madrid y llenó el cine Carlos III de gente. Gente que saltó y rompió las butacas pegando saltos al ritmo de jazz. Sí, o sea, antes de los Beatles ya había juventud. Y había revistas. Hay una revista que se llama Ritmo y Melodía, que la gente joven se la compraba. Y hablaban de música de jazz. Porque el jazz era lo juvenil. Igual que luego fue el pop. Sí, sí, sí. Pero el jazz vocal, no el bebop. Sí, Cuidado, que es que el jazz de entonces era el jazz bailable. Nada que ver con el bebop de Miles Davis. Eso es otro tipo de jazz. Es curioso, ¿no? Que ahora el jazz está asociado a que es música de viejos, ¿no? Y esa era música de jóvenes. Era música de jóvenes. Rock, que en los 60 era música de jóvenes, ahora es casi música de viejos también, ¿no? Es curioso. Bueno, actualmente eres el flamante presidente de la Unión Fonográfica Independiente. Sí. El segundo presidente que hemos tenido aquí, porque ya estuvo Mark Cat. ¿Cómo afrontas esta legislatura al frente de... Bueno, nos fundamos hace 20 años, va a ser este año, UFI, en aras de tener un elemento de interlocución entre nosotros y de primero de ayudarnos entre nosotros, de apoyarnos, de buscar sinergias de cara a la administración pública, de unir de una cierta manera ciertas problemáticas que había a nivel de gestión y de todo, que pensábamos que necesitábamos una única voz que nos defendiera. Han sido 20 años en montaña rusa, con muchos altibajos. Lo bueno es que ahora UFI tiene un equipo gestor muy solvente y el cargo de presidente es un cargo más representativo que de gestión. Entonces, es un cargo que va rotando todos los años y este año que cumplimos 40, yo cumplo 60, me autopropuse para la presidencia. Me apetecía algo, ¿no? Sí, y ya he sido vicepresidente también de AFOCAM, que es una asociación para la Comunidad de Madrid que está todavía un poco agostada, pero mi interés cuando acabe este año es intentar recuperarla. Y así este año, pero vamos, la labor de UFI sobre todo es una labor de apoyo a los emprendedores. O sea, lo que es... Yo propuse hace unos años crear UFINEST. O sea, lo de Nest me ocurrió a mí, lo del nido, porque es
Cuando tú decides, no quiero que nadie le pase lo que a mí me pasó, lo que a Lollipop le pasó en el año 82. Quiero que si tú digas, quiero hacer discos, tú puedas ir a un sitio y te digan, mira, chico, tienes que hacer esto, esto y esto. Hay estos medios, hay estos canales. Y luego, si quieres grabar en digital y quieres colocarlo, tienes estos sitios y estos distribuidores y estas fábricas donde te prensan vinilos. Todo ese ecosistema para intentar emprender, en el caso de que alguien quiera a asomarse a esta locura de la edición de música y que tengan un know-how que se pueda transmitir, porque el problema de ahora es que si no creas esas cosas, la gente que quiera empezar va a volver a tropezar en las mismas piedras que hemos tropezado nosotros. Si les quitamos esas piedras, el camino para ellos estará mucho más abierto. Totalmente. Entonces, yo estoy encantado de que vengan gente, incluso artistas que digan, no, yo quiero montar mi compañía para sacar mis discos, quiero ser dueño de mi destino. Ánimo, Claro, vamos a apoyarte, vamos a darte todo el conocimiento para que no te equivoques. Bueno, una última pregunta recurrente. ¿Quiénes han sido tus referentes dentro de la industria musical? Dentro de la industria de la música, a nivel mayor, José María Cámara fue un visionario, fue el primer director de compañía discográfica mayor que estaba totalmente convencido de que el futuro era digital. Luego, lógicamente, por mi trabajo que he tenido con Fernando Salaverry, me ha enseñado muchísimo de este negocio, todo lo que él ha sabido, ha tenido a bien transmitírmelo, lo cual para mí es profundamente agradecer. Y luego Charlie Sánchez. Charlie Sánchez es para mí más que un amigo, es una persona que es el último gran disquero, porque es como un cambio de paradigma. Hemos pasado del disquero al marketingiano, y entonces yo pienso que ahora hay más marketing que amor a la música en las compañías grandes, ¿sabes? Y entonces a mí me gusta mucho que haya decidido volver a la trinchera y montar un pequeño sello para lanzar apuestas personales como es Metales Preciosos, ¿sabes? Y que vuelva otra vez a los orígenes y que no deje de estar en este negocio. Muy bien. Pues nada más, Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu visita y tu testimonio. Gracias a ti, Carlos, por invitarme. Pues nada, bajamos la verja a esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos despedimos con esa mítica primera referencia. Nos vamos con Datos de Metal IK. Adiós.